Hay gente que piensa que deberíamos regresar a una monarquía para evitar la oligarquía y pone de ejemplo a Dinamarca, Nueva Zelanda. ¿Qué opinan al respecto? Pero en Dinamarca la reina de Dinamarca no tiene ningún poder ya, o es rey ahora, no lo sé. Los reyes se han despojado del poder, por lo menos en Europa. La más poderosa es Isabel II, que ya no está en la Unión Europea. Pero los reyes se han despojado de poder. Precisamente porque, hombre, en parte para sobrevivir, hay que decirlo, no todos por ser buenas gentes. Pero todos esos son países democráticos, cuidado. Y todos esos son países que tienen sus oligarquías financieras y sus oligarquías industriales, sus oligarquías empresariales y de otros tipos. Pero, o sea, que no te engañen creyendo, y diles a tus amigos peruanos, tengo buenos amigos en Perú, diles que no, que esas monarquías siguen siendo democracias, que esas monarquías tienen parlamentos, son monarquías parlamentarias, y en algunos casos, por ejemplo el caso de España, algunos teóricos las consideran repúblicas coronadas, porque funcionan para todo efecto práctico como una república, pero tienen un rey que no tiene ningún poder, que no tiene ninguna capacidad de toma de decisiones en absolutamente nada de toda la realidad de la administración pública. No tienen ningún... Son como estas figuras de cartón recortadas de los actores que ponen a la entrada de las premiers. Así es el rey de España. Entonces, las monarquías absolutas nunca fueron buena idea. La historia demostró que no eran buena idea por una sola cosa. Porque tú te puedes hartar de Fujimori y echarlo, e incluso encarcelarlo después. Te puedes hartar de Alejandro Toledo y echarlo. Y te puedes hartar de Perón, y te puedes hartar de Isabelita Perón. Pero del rey te lo tienes que tragar hasta que se muere. Y él toma decisiones de acuerdo a lo que le sale más o menos de por ahí, porque no tiene ninguna obligación de tener en cuenta las necesidades del pueblo. Una monarquía absoluta, mala idea. Si no puede mandar a su país a la guerra, condenarte a muerte o apuñalar por la espalda a un rival al trono, para mí no es un rey. Eso es muy bueno. Si no puede mandar a su país a la guerra, condenarte a muerte o apuñalar por la espalda a un rival al trono, para mí no es un rey. Pues ya no hay reyes en Europa. No. Isabel II puede mandarte a la guerra. Isabel II sí tiene el poder de declarar la guerra. Es un monarca raro, pero como insisto, es un país que no tiene constitución, entonces su monarquía parlamentaria es de lo más peculiar y yo creo que en algunos espacios bastante frágil. Isabel II no, hay un montón de cosas que no hace porque no le conviene hacerlas, porque sabe que no debe hacerlas, pero en las leyes las podría hacer.